Listo. Bueno, entonces empezamos con la introducción al tema de interacciones entre especies. Como repaso, recuerden que hasta ahora hemos visto interacciones intraespecíficas, es decir, individuos de la misma especie cuya interacción depende de la densidad en la que se encuentren. Esta interacción resulta en una disminución de sus tasas de crecimiento poblacional. Entonces, la interacción y los resultados de esta interacción depende de los recursos que existen. Así que nos va a tocar en esta semana hablar sobre los recursos. Eh, Como recursos nos referimos a lo que necesitan los organismos para sobrevivir y crecer. La disponibilidad de recursos va a ser diferente para cada ecosistema y para cada hábitat. Y los recursos van a ser diferentes para los animales y para las plantas, aunque hay recursos que van a utilizar los dos grupos. Entonces, eso es todo del repaso. Ahora vamos a pasar a la interacción interespecífica. Entonces, ahora sí estamos hablando de especies, de dos individuos, de dos especies. Entonces, en este caso vamos a tener una influencia recíproca entre los individuos de dos especies y esta influencia puede ser positiva o benéfica o negativa o dañina. ¿Y qué es lo que afecta? En general, cuando estudiamos estas interacciones interespecíficas, podemos ver los resultados de la interacción en las tasas de natalidad de la población, en sus tasas de mortalidad o en la modificación de la capacidad de carga de un hábitat. Lo que más vamos a estudiar nosotros son las tasas de crecimiento y entonces vamos a simbolizar con un más cuando la interacción entre dos especies es benéfica y entonces aumentan las tasas de crecimiento. Y vamos a simbolizar la interacción con un símbolo negativo cuando la interacción es dañina y entonces hay un decremento en las tasas de crecimiento. Vamos a utilizar el cero cuando no hay efecto en la interacción de dos especies. Entonces, si ven el cuadro de abajo, ponemos en el eje de X estos tres símbolos, 0, más y menos, y en el eje de Y, que sería la especie 2, los mismos tres símbolos, ¿no? Y llenando esta tabla con todas las posibilidades, pueden ver una interacción 0, 0, que no sería interacción entonces, y luego una más 0, menos 0, 0 más, menos más, 0 menos, más menos y menos menos. Entonces, estas son las interacciones teóricas que estamos sacando de combinar los tres tipos de interacción, aumento, decremento sin efecto de dos especies. Las primeras tres son las que vamos a revisar esta semana y el día de hoy, y las últimas dos las vamos a ver en clases individuales, porque tienen más información. Entonces, comensalismo es más 0, amensalismo menos y 0 y mutualismo más y más. Ok, vamos a empezar con comensalismo. En este caso, una especie se beneficia y entonces es un signo de más y la otra no se ve afectada y entonces se usa el símbolo de 0. Como ejemplo podemos ver las plantas epífitas como líquenes, musgos y orquídeas y establecemos dos tipos de comensalismo. En el primero, llamado facilitación, una especie a la que llamamos la facilitadora mejora la adecuación de la otra especie, ya sea creando o manteniendo hábitats. También la especie facilitadora puede ayudar a sobrellevar eventos de disturbio o de estrés ambiental. En el segundo tipo de comensalismo tenemos el inquilinismo, en donde una especie, a la que se llama el inquilino,
entra al domicilio de otra, a la que se le llama el hospedero. Esto sucede sin causarle daño. Aquí pueden ver una foto de Tilancia, que es una epífita del bosque estacional y que es un ejemplo de comensalismo. Ahora vamos a ver el segundo tipo de interacción, que es el amensalismo, que se representa con un signo negativo y un cero, es decir, una especie se ve afectada y la otra no se ve afectada, no tiene ningún efecto ni positivo ni negativo. Algunos autores consideran que esto es solo una forma de competencia, ya que en realidad debería de ser dos símbolos negativos. Eh, Como ejemplo, se tiene a las plantas alelopáticas que no necesariamente están afectando a las demás plantas porque así lo deseen, sino que es un efecto de los compuestos secundarios. Otros autores piensan que sí están buscando las plantas por competencia disminuir la densidad de otras especies. Entonces esto está en discusión. Eh, el tercer, la tercera interacción que vamos a ver hoy es el mutualismo. Las dos especies se benefician y entonces se simboliza como dos signos de más. Y tenemos como ejemplo muchas interacciones planta-animal y también interacciones entre hormigas y plantas. Entonces, les voy a hablar un poco más de la interacción entre las hormigas y las plantas. Las hormigas pueden polinizar a las plantas, dispersar sus semillas, también protegen a las plantas de los herbívoros y también las pueden proteger de otras plantas. Aquí vemos una de las plantas que tiene interacción con hormigas, que es la acacia, y las plantas le ofrecen eh, a las hormigas, por ejemplo, nectarios extraflorales, nectarios que no están en las flores, están en las hojas o en los tallos y que son específicamente para alimentar a las hormigas. También les ofrecen nódulos ricos en proteínas y un refugio, por ejemplo, dentro de tallos o espinas, como en la foto anterior. Entonces, vean en este esquema eh, una acacia y ustedes pueden ver primero en el dibujo de la izquierda que cuando ustedes ven una planta que tiene una interacción con hormigas, van a ver que la parte de abajo de la planta está limpia, como si las hormigas hicieran un área como las de su nido y limpian toda esa área. Entonces, así protegen a la planta de, por ejemplo, trepadoras, ¿no? Plantas trepadoras. Además, estas plantas tienen, por ejemplo, espinas huecas y las hormigas pueden hacer hoyos en esas espinas para ocuparlas como refugios. Eh, Tienen los nectarios extraflorales en la base de las hojas y tienen lo que se llaman cuerpos de Beltia en la base también de las hojas, ¿no? Que son estos nódulos en proteínas. También podemos identificar dos tipos de mutualismo. El obligado, en donde la supervivencia de una o de las dos especies depende de la interacción, y el facultativo, en donde la interacción no es esencial para la supervivencia de ninguna de las dos especies. En conclusión, el efecto de las interacciones se mide mediante la tasa de natalidad, mortalidad y los cambios en la capacidad de carga, aunque las tasas de natalidad es la que más se utiliza. Eh, Recuerden que hay dos tipos de comensalismo, la facilitación y el inquilinismo, y también dos tipos de mutualismo, el obligado y el facultativo.
Nuestra referencia principal es el libro de Bego y todas las fotos de esta presentación vienen del banco de imágenes de Conavio. Todas estas fotos son gratis, los invito a verlas. Entonces, estamos por ver las actividades de la semana.